Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les acabó de ir con ese trabajo de las sociedades? ¿Estuvo fácil o estuvo difícil? Buenas tardes. Bien, profe. Bueno. Igual, pues no hemos acabado el tema de sociedades. Vamos a abordar por lo menos esta semana dos cositas puntuales sobre órganos de administración o las responsabilidades de los administradores y lo que es disolución y liquidación, y con eso culminaríamos pues este tema de sociedades, ¿vale? Entonces, por favor, en su chat dejan constancia de su asistencia y procedemos nosotros a continuar con nuestro tema. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y bien importante cuando uno que formaliza una empresa, ya sea como sociedad comercial o las distintas modalidades que hemos visto, que es la responsabilidad de los administradores. ¿Y por qué decimos que esto es bastante importante? Porque el administrador finalmente es quien ejecuta, quien dirige las riendas de una compañía en cualquiera de esas circunstancias en las que se presente. Entonces, vamos a decir inicialmente que al menos desde el punto de vista legal existen estos 5 tipos de administradores de una sociedad o de una empresa, vamos a decirlo, ¿vale? Entonces, en las sociedades comerciales, yo les decía, hay 3 tipos de organizaciones internas que son las que toman las decisiones. La mayor de ellas es la asamblea de socios, que es quien toma pues las decisiones más grandes de la compañía. Pero en esa asamblea pues están debatiéndose no solo las riendas de la sociedad, sino también los derechos de los asociados. Pero frente a lo que es la administración directamente, el primer órgano que la dirige en las sociedades donde está establecida es la junta directiva. La junta directiva es obligatoria en las sociedades anónimas y en las demás es potestativa. Y es un conjunto de personas que toman entonces las direcciones administrativas de la empresa. La ley nos dice mínimo deben ser 3 miembros principales y 3 miembros suplentes, que pueden ser presidente, vicepresidente, tesorero, por ejemplo, que es lo que se suele seleccionar así, o distintos cargos que permitan entonces tomar esas riendas de la compañía a nivel general. Estos miembros por ley se eligen por un sistema de cociente electoral, que es como el que se eligen, digamos, los concejales, los diputados en nuestro país. Vamos a explicar cómo es ese sistema de elección de un cociente electoral. Vamos a decir entonces que en esta sociedad que hemos traído de ejemplo, hay 100 socios y vamos a elegir una junta directiva de 5 miembros. ¿Listo? En este caso, cuando vamos a elegir por el sistema de cociente electoral, pues lo que se somete a votación son unas listas, no los cargos directamente, sino unas listas de las personas que podrían ocupar esos cargos. Entonces, si son 5 cargos, cada lista pues tendrá 5 principales y 5 suplentes,
que aspiran a tener el control de la compañía. En este caso, entonces vamos a decir, ya dijimos, la ley nos dice que mínimo son 5, mínimo son 3. Acá tenemos 5 cargos, los que necesitan ser provistos de la junta directiva, y se han presentado 3 listas. Cada lista tiene sus 10 candidatos principales y sus 5 candidatos suplentes, 5 principales, 5 suplentes. En total vamos a decir pues que son 30 personas las que se están postulando a ocupar cargos en esa junta directiva. Para yo calcular cómo es que voy a elegir a estos miembros de esa junta directiva, yo sumo todos los votos válidos que se han presentado. Entonces, en este caso, en esta simulación que estamos haciendo aquí, vamos a decir que hay 90 votos directos y 10 votos en blanco. En total de votos válidos son 100. Entonces, yo divido esos 100 por el número de cargos a proveer. Esto me da un coeficiente electoral de 20. ¿Listo? Y luego hago el conteo de los votos por lista. Entonces, la lista 1 tiene 50 votos, la lista 2 tiene 20 votos y la lista 3 tiene 20 votos. Ese número de votos independientes de cada lista, yo los divido por el coeficiente electoral, que en este caso es 20, y me da un número que es el número de cargos a los cuales tengo derecho. ¿Ya? Entonces la lista 2 me da 1, la lista 3 me da 1 y la lista 1 me da 2.5. En este caso, entonces, ¿cómo se va a conformar esa junta directiva? Pues la lista 1, que sacó 2.5, tendrá derecho a 3 cargos. ¿Ya? Porque no hay, digamos, si hubiera un empate entre otro que tenga 2.5, por ejemplo, pues ahí habría que, y fueran cargos, aquí habría un cargo impar, como en este caso, pues tendrían que hacerlo por un método de suerte, quien la elige. Pero en este caso, pues es fácil, 2.5, entonces le corresponde la mayoría de cargos, de los 5, 3, la lista un cargo y la lista 3 otro cargo. Entonces, se permite que todos los socios tengan participación en esa medida que se realiza una elección de esa junta directiva por el sistema de coeficiente electoral. Estos 5 cargos son provistos de la siguiente manera. ¿Listo? No pueden elegirse arbitrariamente en síntesis. Si es una sociedad grande, sobre todo, pues yo no puedo decir quién va a la junta directiva. En un ejercicio uno, pues, directo, o en una fundación, o en una corporación, en algo que no tiene ánimo de lucro, esas juntas directivas generalmente pues, se eligen a discrecionalidad de los fundadores, pero en este caso, para efectos de las sociedades, nos dice, no, definitivamente usted tiene que elegirlo de esta manera. ¿Listo? Bueno. Otro administrador es el representante legal. Y ya sobre el tema del representante legal, diremos que el representante legal, pues, es una persona a quien se le delega la administración, pero especialmente la representación de la compañía frente a terceros. Es la persona que, valga la redundancia, personaliza la empresa. Entonces, tenemos que el presidente puede ser el representante legal, puede ser que un gerente sea el representante legal, o que sus cargos sean independientes. Se determine que una persona X sea el representante legal para efectos, digamos, de firma de contratos. Bueno, lo cierto es que el representante legal tiene esa facultad de comprometer a la empresa, el patrimonio de la empresa. Recordemos que cuando miramos el contrato, dijimos que los límites que se impongan a ese representante legal, pues serán establecidos en el estatuto, so pena de que él quede habilitado para desarrollar cualquier actividad limitada únicamente por el objeto social de la compañía. Pero existen también, y para la Superintendencia de Sociedades y para la Corte Suprema de Justicia ha sido claro, de que no solamente el representante legal y la junta directiva son administradores, sino también quienes ocupen cargos de dirección, gestión y administración, lo que en el derecho laboral se denomina como de
dirección, confianza o manejo. ¿Y por qué eventualmente se diga que estas personas son administradores, los que ocupan cargos directivos? Porque tienen una figura que se denomina la representación patronal. Esto significa, digamos, desde el punto de vista laboral, pero desde el punto de vista comercial, que ellos representan los intereses de la empresa, independientemente que sean o no sean socios. Como tienen cargos de decisión de nivel directivo, entonces son personas que toman ya determinaciones que afectan a esta empresa. En consecuencia, pues, también son considerados administradores. El factor es una figura propia del derecho mercantil que tiene que ver con la administración de establecimientos de comercio. Entonces, se supondría que cuando yo tengo un establecimiento de comercio, ya sea como persona natural o como sociedad, al administrador de ese establecimiento yo no solo debería vincularlo desde el punto de vista laboral, sino también a través de un contrato de preposición, que lo que busca es vincular a ese administrador de un establecimiento de comercio, ¿ya? De tal manera que se apropie, digamos, de ese establecimiento y produzca o genere las utilidades que busca la compañía. Esto es un contrato netamente eh, comercial. Y lógicamente, cuando la sociedad está muriendo, ya el liquidador asume las funciones de representante legal y en consecuencia le queda por administrar los pocos recursos que quedan para pagar las obligaciones, para repartir los remanentes que quedan de esa situación. Entonces, en materia de empresas que se formulan por la modalidad de sociedad comercial, pues todas estas personas generan o son personas que representan lo que es un administrador dentro de una compañía. ¿Listo? ¿Y para qué nosotros analizamos este tema? Pues porque los administradores tienen unos deberes importantísimos. ¿Como cuáles? Pues vamos a ver acá un listado y vamos a mirar algunos ejemplos. Es importante, si tienen alguna duda, pues la pongan de manifiesto para efectos de absolvérsela. Yo no sé si con ustedes ya vimos o ya les formulé el ejemplo, ¿ya? Pero si no, me hacen caer en cuenta. Yo puedo ser trabajador y al mismo tiempo tener un negocio igual. ¿Ya les hice ese ejemplo? Creo que no, profe. ¿No? Entonces les Pues, pregunto. ¿cómo? Entonces les pregunto, pongan atención. Yo puedo ser trabajador de una compañía, de una empresa, y al mismo tiempo tener un negocio igual. Es decir, No. un ejemplo concreto. Trabajo en una empresa que vende o que importa repuestos de carros y al mismo tiempo tener un negocio de venta de repuestos de carros. No, por las ¿No? normas de la empresa. No, Bueno. Y ahora otro ejemplo paralelo a ese. Puedo ser socio de una compañía y al mismo tiempo tener un negocio con el mismo objeto social de la compañía. no, ¿Por qué no? Ah, porque, porque, o sea, no lo permitiría la compañía, ¿sí? Digamos un ejemplo, es que la profe María Alejandra nos dijo algo así, pero no recuerdo bien, pero no se podía. entonces, pero tiene que ver con que expréselo en sus propias palabras. ¿Con un tema de qué? Por ejemplo, ella decía
que ella, digamos, era profesora en la Universidad Mariana, ¿sí? Ella Ujú. no podía, eh, no, profesor, no me acuerdo bien, pero algo así era. Bueno, entonces aquí vamos a enfrentar varias situaciones, ¿no? De la responsabilidad. ¿Por qué? Porque un administrador puede ser un socio, siendo un miembro de la junta directiva, pero no siempre va a tener esa calidad de junta directiva. Puede ser una administración delegada y puede ser un representante legal, un gerente. Un gerente es un empleado, ¿ya? Un trabajador de esa empresa que al mismo tiempo puede ser socio o no lo puede ser, pero al mismo tiempo pues tiene unas obligaciones como que si fuera propio, ¿ya? Como que si el negocio fuera de él, ¿vale? Eso es lo importante, que cuando nosotros somos nombrados como gerentes o en cargos directivos de cualquier empresa, nos vemos obligados a cumplir con unos principios bien complejos. Y el primero de ellos, por ejemplo, es este, el de obrar con buena fe, lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Entonces, vamos a decir qué es buena fe, qué es lealtad, qué es la diligencia de un buen hombre de negocios. Y en esto, entonces, se basa prácticamente la responsabilidad de todo administrador. La buena fe es un principio constitucional que nos dice que todas las personas actuamos sin la intención de perjudicar a los demás, ¿ya? Eh, lo vamos a hacer, digamos, cumpliendo las normas de manera honesta frente a cualquier situación, digamos, esa cultura que lastimosamente a veces se identifica a los colombianos, digamos, del atajo, de la ganancia, pues a cualquier costa, ¿no? Entonces el administrador de una compañía, de una sociedad comercial, tiene que actuar de buena fe, es decir, no buscar ningún perjuicio ni para la sociedad ni para sus socios. Entonces adquiere esa obligación. Aquí, estos son los conceptos de la Superintendencia de Sociedades, nos dice, tiene que obrar el administrador satisfaciendo totalmente las exigencias de la actividad de la sociedad, ¿ya? De los negocios y de los aspectos formales de la actividad, es decir, siempre buscar el beneficio para la sociedad. La lealtad le dice que debe actuar de conformidad, digamos, con unos principios éticos que le impidan, ¿ya?, estar en conflictos de intereses. Por ejemplo, que se beneficie de algún negocio que esté haciendo la compañía o que realice o tome decisiones que busquen que la compañía se perjudique o eventualmente que tenga ya un conflicto, digámoslo, desde el punto de vista de su situación personal y la situación de la sociedad. Es tanto así que cuando hablamos de miembros de juntas directivas, nos dice si el interés de la sociedad, ¿ya?, si el interés de la sociedad está en conflicto con el interés de los socios, debe prevalecer el interés de la sociedad. ¿Listo? Entonces, si hay conflicto entre, digamos, la utilidad que quieren recibir los socios y que la empresa se mantenga sana fiscalmente, entonces se va a privilegiar es el interés fiscal de la empresa, es decir, que no vaya a quebrar, que toque hacer las aportes, las reservas correspondientes. Entonces, a todo administrador se le exige eso, actuar de buena fe y lealtad. Y un buen hombre de negocios. ¿Qué será eso de tener la diligencia de un buen hombre de negocios? Ustedes, futuros administradores de negocios internacionales, ¿qué será eso? La norma pues nos habla de un buen hombre de negocios, pero vamos a decir, bueno, un buen ser humano de negocios. Les pregunto, a ver, están muy calladitos.
Pues, profe, creo yo que sería como que pueda llevar el negocio pues, por un camino del bien, o sea, al margen de la ley. No, conforme la ley, al margen de la ley significa todo lo Perdón, contrario. conforme a la ley. Listo, a ver, ¿quién más? ¿Qué sería un buen hombre de negocios? Porque es una clasificación, digamos, de la responsabilidad, ¿no? En las distintas normas del Código Civil, del Código de Comercio, nos dicen que hay varios tipos de responsabilidad, digamos, por culpa, y nos habla del buen padre de familia, que es aquel que no le hace falta, pues, a su familia ningún tipo de, no les hace pasar necesidades. Está la responsabilidad que deviene de aquel persona que aplica una diligencia a sus negocios propios, y esas dos tipos de responsabilidades evolucionan para efectos del tema comercial a ese buen hombre de negocios. Entonces, ¿cuáles serían esos principios que identifican a un buen hombre de negocios? Profe, como la lealtad a la empresa a la que pertenece o algo así. Sí, pero bueno, miremos que acá en este caso estamos mirando que le están exigiendo a este administrador tres fundamentos, ¿no? Primero, la buena fe, la lealtad, ¿ya? De manera independiente. Y le dice la diligencia de un buen hombre de negocios. ¿Qué otra situación, digamos, ustedes ameritan, ustedes, no sé si acá tengamos ya empresarios, digamos, qué los identifica o qué los, diríamos ustedes, o alguna persona que ustedes admiren, digan, este es un buen tipo, buen hombre, una buena mujer de negocios, ¿qué lo identifica? Alguien que busca pues algo más que cerrar un negocio, cerrar una amistad, una relación con el cliente o con una compañía, profe. Mantener una buena relación transparente y leal. Eso, a ver, esta es una de las características. Pues ese concepto que uno pensaría es muy subjetivo y que depende de cada quien está señalado en la norma. ¿Y por qué está señalado en la norma? Porque es a partir de ese criterio de la diligencia de un buen hombre de negocios que yo le exijo al administrador o le comprometo su responsabilidad. ¿Listo? Entonces, un buen Profe, hombre, dígame. una pregunta. ¿Sería posible que regrese 2 diapositivas atrás en la parte que aparecen como la anterior? Sí, la siguiente. Ya, y la pregunta, usted nos dijo de dónde se sacó esta información, perdón. ¿De los deberes de los administradores? Ajá, No, yo les estoy hablando de los deberes, pero aquí al lado en la presentación les estoy colocando la norma en la que están. ¿Listo? ya. Listo, pero igual lo estamos desarrollando una por una las estas. Y el tema de qué significa cada cosa, porque en la norma no vamos a encontrar qué significa, pues eso está en varios documentos, ¿no? Yo los conceptos que he traído los he traído de la Superintendencia de Sociedades y de algunas sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema. Entonces, Sí, profe. bueno. Permítame. Entonces, cuando hablamos de esos obligaciones o las actuaciones que identifican a un buen hombre de negocios, pues estamos en que es la prudencia, digamos, o es la diligencia que cualquier persona aplica en sus negocios propios, particulares, pero a este administrador que administra recursos que no son suyos, ¿ya? Porque en síntesis son de la sociedad, se le exige entonces estas siguientes determinaciones. No quiere decir que solo estas, sino que por lo menos doctrinaria y jurisprudencialmente se ha dicho que cuando yo voy a calificar, digamos, la gestión de un administrador de una sociedad, debo tener en cuenta que sus actuaciones sean oportunas y cuidadosas. ¿Qué significa esto entonces? Que ¿ya? La persona tome decisiones en el momento que es y consuma prudencia. Los negocios a veces son de riesgo, pero para efectos de responsabilidad, este va a ser evaluado, el administrador va a ser evaluado conforme al cuidado que ya ha determinado. Entonces, si él no planificó bien, si podía evitar un riesgo y ese riesgo se materializa, pues lo van
como se dice coloquialmente, a crucificar, pero si este administrador le va bien en el negocio, pues seguramente lo van a felicitar. Pues en los negocios, lastimosamente, a veces se toman decisiones de esa manera, pero para valorar si un administrador lo está haciendo bien o no, entonces debe ser muy cuidadosa. Todo administrador pues debe actuar sujeto a la ley y a los estatutos, lógicamente. A este administrador se le exigirá mayor esfuerzo y la más alta exigencia, que investigue, que sea precavido, que sea perspicaz, que se informe suficientemente antes de la toma de decisiones y sobre todo que discuta, ¿ya? Discuta con los órganos de administración, la junta directiva, la asamblea, las decisiones que son de trascendencia. Si un administrador toma la decisión de tomar una decisión a riesgo sin consultarla, pues eventualmente se va a ver incurso en una situación compleja desde el punto de vista patrimonial, que ya la vamos a ver más adelante. Y finalmente esta, que es el deber de vigilancia, que se me ha quedado aquí fuera de la lista, pero pegadita a ella, que tiene que ver con ese deber de supervisión que tiene frente a las demás situaciones. Entonces, estas son las características, digamos, que identifican a un buen administrador y son a partir de ellas que se generan, pues, las situaciones de responsabilidad. Perdónenme, yo me devuelvo acá a esta lista. ¿Listo? Entonces, esas son las bases, esos tres, esa primera obligación es la base para examinar la responsabilidad, digamos, de un administrador, pero no quiere decir que sea la única, tiene varias responsabilidades, unas más sencillas que las otras. Y el principal objetivo de un administrador es desarrollar el objeto social. Entonces, el objeto social marca la pauta y determina qué es lo que va a hacer ese administrador, llámese junta directiva o representante legal. Es cumplir el objeto social. Si el objeto social nuestro es la asesoría, la consultoría en la formación de empresas, lo que se llama una unidad de emprendimiento donde yo asesoro a personas para que puedan montar sus empresas, entonces en ese caso, pues debo desarrollar ese objeto social. Debo velar, hemos dicho, por el cumplimiento de las disposiciones que están en los estatutos y en las leyes. Permitir ya que se haga la revisoría fiscal. Y aquí un punto importante. ¿Cómo se elige un revisor fiscal de una compañía de estas? Entonces, la minoría, por ejemplo, en el caso de la elección de una junta directiva o en la elección de un representante legal, entonces vamos a proponer que vamos a elegir una junta directiva o vamos a proponer ya un representante legal. Siempre los que pierden, la minoría, es quien elige al revisor fiscal. Eso no se les puede olvidar. Entonces, en una votación dentro de una elección de representante legal o una elección de junta directiva, la minoría, la que pierde, en este caso, la que votó en nuestro ejemplo, los 10 votos en blanco, la que decidió no votar porque no estaban de acuerdo con uno, es la encargada de elegir al revisor fiscal. Entonces, el representante legal, eventualmente, pues, es quien, en últimas, debe permitir o debe velar, garantizar de que se realice una adecuada revisión fiscal. Porque él va a ser el auditado. Entonces, eventualmente, pues, le va a pedir documentos y ese representante, ese administrador, pues, tiene que otorgar esa facilidad para que esto se lleve a cabo. Proteger los secretos comerciales industriales, eso es importantísimo. Entonces, lógicamente yo les he dicho, bueno, no lo recuerdo si fue con ustedes o con Laboral, seguramente fue con Laboral, para garantizar este tipo de protección de reserva comercial e industrial. Las sociedades tienen la posibilidad de suscribir unos contratos que se llaman de know-how, que esos contratos buscan proteger estos secretos industriales y le imponen al administrador entonces unas cargas grandísimas, onerosas, que en caso de que él viole la reserva comercial o la reserva industrial, por ejemplo, una fórmula de un alimento, el manejo de unos planos o de una patente, bueno, el modelo de negocio, pues
él tendrá que pagar unos perjuicios altísimos a la compañía, ¿no? Entonces, no solo lo vinculo laboralmente como, en este caso, gerente, sino que además le hago firmar un contrato de responsabilidad en caso de que él le dé por violentar esa reserva comercial e industrial. Entonces, vamos viendo que a partir de estas situaciones de lealtad, de guardar y proteger la reserva, ¿ya?, de desarrollar el objeto social, pues en ese ejemplo que hemos puesto, difícilmente entonces se puede decir que un socio, por ejemplo, pueda poner un negocio, ¿ya?, de igual magnitud, haciéndole competencia a la empresa. Entonces, vamos a advertir que yo no puedo ser socio o ser administrador de una sociedad y al mismo tiempo ponerme un negocio paralelo, porque estoy incumpliendo con un deber de lealtad, digamos, porque le estoy haciendo competencia. Y además le estoy haciendo una competencia desleal. ¿Por qué? Porque pues estoy utilizando la información de la compañía para hacerle eventualmente competencia. ¿Listo? Bueno. Este caso, que tiene que ver con la reserva, igualmente, abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada. La información privilegiada, pues la información de toma de decisiones. Entonces, si se llegara a enterar, por ejemplo, quién va a ser que conseguimos un proveedor que tiene mejores precios para nuestros productos, entonces, un proveedor de materias primas, pues esa información la vamos a mantener en secreto para que la competencia, pues, no tenga ese beneficio. Entonces, en esa medida, esa información privilegiada debe respetarse, guardarse. Dar trato equitativo a todos los socios. En este caso, los administradores no pueden tener privilegios con determinados socios. Los socios tienen privilegios, dijimos, para recibir de pronto mayores utilidades. Pero los derechos de inspección son genéricos, son iguales para todos, este derecho de inspección. Entonces, debe respetar el administrador esos derechos y no dar un trato prevalente, por ejemplo, al socio mayoritario. Así sea él quien en últimas decida quién es el que es el representante legal o no. Y aquí la que nosotros mirábamos ya directamente establecida, ¿no? Recuerden que aquí al lado del deber hemos colocado la norma. Abstenerse de participar en actividades que impliquen competencia de la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses. Entonces, la competencia, y el conflicto de intereses es cuando el interés propio de ese representante legal, de esa junta directiva, de ese liquidador, de ese factor, riñe con el de la sociedad, ¿ya? Entonces, un conflicto de intereses es, por ejemplo, que la compañía esté interesada en adquirir un lote, por ejemplo, para construir una bodega, y yo conozca de alguien que es dueño de un lote que está interesado en la empresa, y yo genere, digamos, algún tipo de situación que me impida a mí tomar una decisión como representante legal objetiva, pues va, digamos, a buscar algún beneficio adicional para ese representante legal. Entonces, riñe, digamos, con los intereses de la compañía. Bueno, aquí en la 9 nos habla de una situación que es la escisión de sociedades. La escisión de sociedades es cuando una sociedad se convierte en dos pequeñas sociedades, ¿ya? Se fractura el patrimonio y se convierten en dos. Entonces nos dice que los administradores de una sociedad escindente tendrán a disposición de los acreedores el proyecto de escisión durante el término en que puede ejercerse el derecho de oposición. Esto quiere decir que, bueno, es un tema que vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con la posibilidad de los socios de oponerse a que se fracture la sociedad y se convierta en dos, y el administrador debe garantizar que estos socios puedan hacer esa oposición. También hay sociedades que son matrices y unas sociedades que son subordinadas, entonces sociedades de sociedades, que vamos a ver ejemplos más adelante. Entonces, las sociedades, digamos, controlantes
y los administradores de las sociedades controladas deben presentar, digamos, todos los informes, ¿ya?, requeridos para efectos de la toma de decisiones, porque en este caso estamos ante varios órganos sociales, me hago entender, la sociedad subordinada, que tiene sus órganos de dirección, frente a una sociedad matriz, y finalmente la sociedad matriz, pues es la que toma decisiones frente a la sociedad subordinada. En consecuencia, pues estos administradores tienen que tener se dice, una cooperación, una colaboración en las tomas de decisiones y en consecuencia deben presentarle sus informes pertinentes. Adicionalmente, el administrador debe presentar varios informes desde el punto de vista legal. Esos informes están contenidos en la Ley 222 de 1995 y en el Código de Comercio, en los artículos que están señalados acá. Lógicamente, a un administrador cualquiera se lo valora de acuerdo con los resultados del ejercicio fiscal, ya sea trimestral, semestral o anual. Por regla general, las utilidades se reparten de manera anualizada. Entonces, cada que finalice un ejercicio, pues el administrador deberá presentar un informe. Lo mismo al mes siguiente, cuando es despedido, retirado del cargo, debe presentar otro informe. Cuando la asamblea general o cuando la junta directiva exija la presentación de un informe. Cuando estamos en un proceso de liquidación, y en este caso, pues, cuando son diferentes las personas, el administrador y el liquidador tendrá que presentarse un informe para efectos de generar ese paso de la sociedad activa a la sociedad en liquidación. Debe además presentarse unos informes específicos cuando termina todo ejercicio y teniendo en cuenta el tema contable, que es el que vamos a analizar, porque, digamos, recuerden que el representante legal o en este caso el administrador, pues es el que ratifica, por ejemplo, los estados financieros y debe presentarle sus informes de manera general a la asamblea de socios. Entonces debe presentar ya un informe de gestión, tiene el deber de establecer, digamos, las reservas o notas pertinentes en caso de que esta persona considere que esos estados financieros tienen algún tipo de reserva, presentar el proyecto de distribución de utilidades, presentar también los dictámenes sobre estados financieros en caso de que se haya contratado una auditoría y presentar los informes del revisor fiscal. ¿Listo? Entonces, el informe del revisor fiscal se presenta también ante el administrador para que él haga las observaciones pertinentes. Habíamos dicho, el administrador tiene prohibición expresa de presentar o realizar actos de competencia desleal. En consecuencia, no podría ni tener un negocio independiente, si es un administrador propio, que sea con el mismo objeto social de la compañía, ni siendo socio, mucho más. ¿Listo? Entonces, administrador sí tiene una vocación de, digamos, desde el punto de vista laboral, de exclusividad frente a la compañía. Bueno, hemos dicho que tiene el deber de ratificar el tema de los documentos de carácter público, como es los estados financieros, los balances, los inventarios de la empresa. Y tiene unos deberes de carácter fiscal frente a la administración de impuestos. Entonces, si bien la compañía como tal, como persona jurídica, es la titular de ese escenario de los impuestos, pues se nos ha dicho en el Estatuto Tributario que son los administradores quienes adquieren esas obligaciones, como cuáles: representar a la compañía ante la DIAN, presentar las declaraciones tributarias, informar del cese de actividades, expedir las correspondientes facturas, discriminar los distintos impuestos,
llevar un libro de operaciones diarias en el caso de que tengamos que hacerlo, informar, digamos, los estados financieros cuando se trata de grupos empresariales, es decir, de esas sociedades grandes. Y importantísimo, el deber de conservar las informaciones y pruebas. Toda la información contable tiene un deber de conservarse durante 5 años. ¿Listo? Esto lo señala el Estatuto Tributario. Por ley, 5 años deben conservarse esas informaciones que tenemos de estados financieros, facturaciones, etcétera. Todos los libros contables, balances, inventarios, esos deben guardarse por 5 años. Cuando la sociedad está en proceso de cesación de pagos, y una cesación de pagos se dice cuando yo ya tengo dejado de pagar varias obligaciones y al menos tenga ya 2 procesos ejecutivos en contra. ¿Ya? Digamos, ya me han demandado por no haber pagado, se dice que la empresa entra en cesación de pagos. Entonces debe abstenerse de ejecutar el negocio social. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ya estoy en un proceso de cesación de pagos, ya no puedo ejecutar la operación de la actividad y lo que debo hacer es obligatoriamente convocar al órgano mayoritario, en este caso la Asamblea de Socios, para informar de la situación y recomendar las situaciones o las medidas que impidan la liquidación de la empresa. Entonces, cuando la empresa se viene a pique, ya empieza a incumplir con sus obligaciones, en ese momento el administrador adquiere una responsabilidad bien importante, ¿ya? Para evitar que se sigan materializando más deudas, ¿listo? Se sigan adquiriendo más deudas. Y en el caso de la sociedad anónima, digamos, en caso de que se incurran las causales de disolución, pues deberá abstenerse también de iniciar nuevas operaciones y también deberá convocar de igual manera, pues, a la asamblea para la toma de decisiones. Así de manera genérica, entonces, se dirá que estas son las obligaciones legales de cada uno de los administradores, ¿vale? Eventualmente, cuando un administrador desatiende estas obligaciones, pues se ve expuesto a un régimen de responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Qué significa esto? Entonces, dígame. Un ejemplo. Por ejemplo, ya se reunieron unas 4 personas a hacer una sociedad. Ya. Entonces, de esos socios pusieron a uno de gerente. Sí. Entonces, lo que pasa es que este gerente estaba moviendo sus propias fichas para que a la empresa le estuviera beneficiando más. Entonces, prácticamente lo que hizo fue crear como una empresa falsa para venderle a esa empresa, a distribuirle cosas a esa empresa y que ellos supuestamente les compraban a esa empresa para tener más margen y así. Entonces, después, este mismo señor cogió y puso otra empresa de la misma categoría de la empresa que tenía con los socios y se fue a gerenciarla a esa empresa de allá porque los socios descubrieron todo eso, pero no lo pueden sacar porque es socio y tiene todas sus aportes allá. Pero, o sea, ahí sí hay una situación grave, ¿no? Yo pensaría que desde el escenario de la responsabilidad, pues hay varias responsabilidades. La primera, pues que podrían iniciarse en contra de esa nueva compañía una acción de competencia desleal y la Superintendencia de Industria y Comercio le puede imponer unas sanciones. Pero sí lo puede excluir la sociedad como socio por actuar de esa manera, porque hay prohibición expresa, ¿ya?, de los socios de adelantar actuaciones de la misma naturaleza, de generar esa competencia desleal. Entonces, cuénteme. O sea, ahí sí, o sea, lo que hicieron fue
sacarlo de como de la gerencia de la empresa y dejar que él gerencia ya la empresa que él ya había creado y aparte de eso se llevó personal de la empresa a la empresa que creó. No, o sea, claro, está recibiendo utilidades de ambas empresas, mejor dicho. Sí, está recibiendo las de ambas. Y casi y prácticamente dejó en quiebra a esa empresa de acá. Yo pensaría, mire, que la acción de competencia desleal, sí, no sé si fue hace mucho tiempo, pero sí mediante la acción de competencia desleal se podía haber causado incluso los perjuicios, o sea, desde el punto de vista contable, y como usted me está contando los hechos, pues uno podría demostrar cómo fue la estrategia, pues, ¿no? Porque se trata de una estrategia tendiente a quién, a actuar de mala fe y de derruir la empresa, aprovecharse, digamos, de un capital inicial para montar otra empresa propia y ganarse, pues, ese comercio, ese mercado. ¿Verdad? Pero ahí hay varios incumplimientos, desde el punto de vista, digamos, de la gerencia como administrador, de las obligaciones de los socios y de la competencia desleal entre las dos empresas. Hay varios puntos y uno eventualmente puede reclamar los perjuicios derivados de esa competencia desleal. El capital que él aportó, ¿se lo devolverían o pues lo cogerían como pago? No, o sea, uno podría iniciar el proceso de expulsión y al mismo tiempo o iniciar el proceso de competencia desleal para saber cuánto es lo que les corresponde y eventualmente compensar, ¿no? Que es lo que yo le entiendo. Entonces, la idea sería que, por ejemplo, si es una SAS, que a esta persona ya la condenen por competencia desleal y nos queda debiendo, digamos, 10 millones de pesos, esos son los que cuestan sus acciones y esas acciones entonces quedan ahora para la compañía. Y las pueden vender a otra o vendérselas a los mismos socios y acrecentar ese patrimonio de la compañía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces... Que la empresa haya tomado valor cuando llegó otro gerente. Porque como la dejó en quiebra, entonces llegó alguien más para volver a levantar pues, la empresa. Y ahora la empresa está más valorizada en el mercado que antes. No, pues en ese caso, digamos, las acciones de él se valorizan de alguna manera porque, digamos, la propiedad, digamos, la titularidad de unas acciones, por ejemplo, si es una SAS, digamos, no va a cambiar por el hecho de que el socio se haya portado bien o mal. Por eso lo importante es que la sociedad actúe de manera oportuna y trate de expulsarlo lo antes posible, porque si no va a seguir generando, digamos, condiciones de rentabilidad, va a seguirse lucrando, y en la medida que pasa el tiempo, recordemos que esto tiene unos términos para la competencia desleal. Se me escapan en este momento cuál es el término en meses que toca adelantar. Si no estoy mal, son 6 meses, pero si se pasan 6 meses y ya no se adelanta, pues se pierde la posibilidad de demandar. ¿Ya? Entonces, en este caso, digamos, hay que adelantar, pero eso no implica que como sociedad lo puedan sacar. Lo importante es que le respeten el debido proceso, se adelante la situación y se establezca claramente que se violó las obligaciones como socio. ¿Ya? Y le podrán devolver sus acciones y se acabó. Gracias. Listo. Bueno, entonces, o sea, en cuanto a la responsabilidad, si un administrador viola estas circunstancias que hemos dicho, estas obligaciones, pues se genera un régimen de responsabilidad solidario e ilimitado. ¿Qué significa esto? Que en caso de que la sociedad quede incursa en perjuicios, digamos, o en una deuda, el acreedor podrá cobrársela ya directamente a la empresa y la empresa podrá perseguir el patrimonio del administrador. ¿Listo? Entonces, en este caso, adquiere solidaridad. Es como que si el administrador fuera socio, ¿ya? Y se vuelve solidario de las obligaciones que haya causado por ser irresponsable, por actuar de manera negligente. Y ilimitada, ¿por qué? Porque, digamos, la SAS es una sociedad de carácter de responsabilidad limitada, es decir, los socios responden hasta el monto de sus aportes. Tenemos una sociedad de 50 millones de pesos.
pero este gerente, de manera abusiva, de mala fe, suscribe un negocio por 100 millones de pesos y en este caso no estaba autorizado para suscribirlo. Entonces, la empresa incumple, viene el proceso de responsabilidad jurídica, vamos a cobrarle esos 100 millones de pesos a esa empresa y la empresa lo llama en garantía a ese administrador y le dice, mire, nosotros somos una sociedad de responsabilidad limitada. Los socios no conocíamos que el representante legal, el gerente, suscribió un contrato por encima del patrimonio de la empresa, actuó de mala fe y en consecuencia él es solidario, digamos, de esa obligación de manera ilimitada. Entonces la empresa paga con sus 50 millones de pesos, que es el límite de los aportes de los socios, y el resto se lo cobran entonces ¿a quién? Al administrador, al representante legal, a la junta directiva que actuó de mala fe. ¿Listo? Entonces, importantísimo esa situación porque muchas veces pues un administrador comete un error. Ayer, por ejemplo, me preguntaban justamente si un trabajador que comete un error en la presentación de una licitación pública, ya, digamos, le encargo a un funcionario de la empresa que haga una propuesta para ganarse una licitación pública y este trabajador pues comete un error y luego eso me crea responsabilidad porque como empresa me toca responder por algo que yo no presupuesté, si yo le podría cobrar a ese trabajador. Entonces, desde el punto de vista laboral, vamos a decir que no, porque el trabajador solo participa de las utilidades y no de las pérdidas. Pero si ese trabajador es administrador, como en el caso de un gerente, o unos socios, miembros de una junta directiva, o un factor, o un liquidador, en este caso yo sí puedo cobrarle a este administrador que responda por la deuda que causó. ¿Listo? Entonces, es bien diferente la responsabilidad del trabajador, vamos a decirlo coloquialmente raso, ya desde el nivel asistencial, técnico, profesional, incluso está asesor, pero muy diferente la responsabilidad de un representante legal que toma decisiones desde el punto de vista directivo, ¿listo? O todos los que se denominen directivos eventualmente podrán ser responsables de esa violación a ese régimen, digamos, objetivo que está contenido en el objeto social, en su patrimonio, y por eso vuelvo y les insisto, si ustedes van a montar una SAS, por ejemplo, deben definir concretamente hasta qué monto puede comprometer el representante legal a la compañía y dejar los montos superiores para decisión de los socios, porque si no, se presume que ese representante legal tiene capacidad jurídica para comprometer el 100% y hasta más de esa compañía. ¿Listo? Esas actuaciones, pues, ¿me van a preguntar algo? Sí, profe. ¿Eso se debe estipular en el contrato del administrador o en qué parte se debe estipular? En el estatuto de la empresa. ¿Ya? Obviamente, digamos, el contrato desde el punto de vista laboral se le establecerá sus obligaciones y hasta dónde lo puede hacer. Pero, digamos, frente a la actuación, la representación que ejerce, ustedes saben, pues la sociedad es una sociedad, un ente ficticio, digamos, como persona, pero actúa a través del representante legal. Entonces, las decisiones o los montos hasta los cuales puede comprometer un representante legal a una empresa son obligatoriamente, deben estar contenidos en el contrato de la sociedad, en el estatuto de la sociedad, en ese ejercicio en el que ustedes elaboraron, ahí se definirá entonces hasta qué monto puede comprometer. Yo no sé si con ustedes les comentaba un caso, por demás muy triste, porque eran recursos del Estado finalmente los que se dilapidaron ahí. Cámara de Comercio suscribe un convenio, por ejemplo, con la Gobernación de Nariño para la ejecución de un proyecto de saneamiento de titularidad de predios, ¿ya? Todo esto que denominan la falsa tradición. Entonces, el ministerio le pasa 1.000 millones de pesos a la gobernación y la gobernación dice, bueno, ¿quién me ayuda a ejecutar esto? Y se dice la Cámara de Comercio.
pero digamos ese proceso en el peor de los escenarios o venía direccionado o definitivamente pues fue mal planeado. Y la Cámara de Comercio pues inicia el proceso y se da cuenta de que tal cual como lo planeó la entidad estatal, pues era de imposible materialización. Yo no podía asegurar de que 500 demandas salieran en el término de un año, porque conocemos que la justicia en Colombia es paquidérmica, y entonces no se pudo cumplir ni el 10% de ese contrato. Entonces vienen las demandas. Gobernación demanda a la Cámara de Comercio, les dice, bueno, ustedes me incumplieron, entonces devuélvame la plática que les di de anticipo y páguenme los perjuicios porque yo como entidad pública no puedo perder la plata. Cuando Cámara de Comercio advierte esta situación, ya habían cambiado sus representantes gremiales, digamos, su presidente, y el presidente, en este caso, el doctor Fidel Díaz, que estaba de presidente en ese momento, llega y le dice, mire, acabo de revisar los estatutos, acabo de revisar los documentos que anticipan el contrato, y el presidente de la Cámara de Comercio de esa época no tenía autorización para suscribir un contrato por encima de eso. Él podía suscribir contratos hasta como de 300 o 400 millones y superó la cuantía y en consecuencia no podía contratar con la gobernación por ese millón, esos 1.000 millones de pesos. En consecuencia, ahora vinculan a este señor que fue ya presidente de la Cámara de Comercio y tendrá que responder solidariamente por esos 1.000 millones de pesos. Entonces miren el riesgo que hay, sobre todo cuando es una empresa que se dedica a contratar con el Estado. El Estado ha tomado precauciones, digamos, de evitar cierto tipo de situaciones y exige los indicadores financieros de las empresas de medida que tengan una capacidad para poder contratar. Pero, digamos, cuando los representantes legales o los administradores toman decisiones equívocas, contrarias a esos estatutos, pues se ven inmersos en esa situación. Este ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, esta situación que les acabo de presentar es una muestra de cómo un administrador irresponsable pues excede los permisos y facultades contenidos, en este caso en la Cámara de Comercio, que es una corporación, pues estableció en sus estatutos. Entonces es importante que los estatutos definan hasta dónde va un representante legal. ¿Listo? Bueno. Las actuaciones por las cuales yo juzgo a un administrador pueden ser de dos tipos. Una dolosa, que tiene que ver con una mala intención, una mala fe, digamos, el administrador quiere causar, como el ejemplo que nos acaba de colocar nuestra compañera, ese administrador se aprovechó de la confianza de la empresa, su posición de gerente, su posición de socio para sacar información y montar otra empresa, ¿ya? Y hacerle competencia desleal. Estamos diciendo que esa actuación es dolosa porque es con el ánimo de causar perjuicio o actuar en contra de los estatutos o la ley. Y hay una actuación culposa, que es la negligencia, la impericia, la inexperiencia de un administrador, que también lo hace responsable. ¿Cómo medimos nosotros esa inexperiencia, esa impericia, esa negligencia? Pues, digamos, con esta diligencia del buen hombre de negocios. Ese es el punto de partida. Pero, ¿qué es la culpa? Bueno, la culpa puede ser grave, la culpa puede ser leve. Vamos a decir que esto será de una culpa grave, pero en síntesis, la culpa es cuando un administrador ya no prevé que su decisión va a traer consecuencias negativas. En ese caso, pues, tiene que ser una persona experta. Entonces, ustedes, en este caso, como futuros administradores, pues se supone que tienen la pericia para determinar si ciertas situaciones son de alto o mediano o poco riesgo. Entonces, prever que existen unos riesgos, en cualquier negocio los hay, ¿ya? Y que esos riesgos pues deben estar allí anticipados y tener la pericia de manejarlos. O, habiendo previsto los riesgos, confiar en poder evitarlos, ¿ya? Entonces, es doble exigencia la que se le hace al administrador. No solo la de prever las futuras consecuencias dañinas, sino prever
las herramientas para anticiparse a eso y salir avante en la realización de un determinado negocio. Entonces, yo no puedo, digamos, ser confiado como administrador y siempre debo prever. Si yo no preveo y adicionalmente soy confiado, pues evidentemente se va a causar un daño para la empresa y eso me lleva a ser a mí solidario, responsable solidario de las obligaciones de la empresa. ¿Listo? ¿Queda claro ese tema de los administradores? ¿Tienen alguna duda de repente de ese tema? Cuénteme. No, sí está claro. Listo. Bueno, entonces, vamos a dejar por hoy hasta allí. El día de mañana nos vemos entonces con el tema de lo que es la liquidación y disolución de sociedades. Y con eso culminaríamos entonces el tema de sociedades para entrar a otros temas como es todo el régimen de derecho del consumidor y en especial lo que nos aboca es esas normas, esos beneficios para las MIPIMES que ahora se ven afectados pues por o van a dar otro tipo de auxilios por esta contingencia que estamos atravesando. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda que la debamos absolver en este momento frente a lo que hemos analizado. No, profe. Listo. Entonces, si no hay dudas, entonces, por favor, dejen la constancia de su asistencia en el chat y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profesor. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Profe, qué pena, tengo una pregunta. No sé si de pronto usted me podría colaborar. Tranquila, con mucho gusto, cuénteme. Lo que pasa es que en estos momentos estoy desarrollando la parte de mi tesis y estoy en el estudio administrativo. Ya, perfecto. Y dentro del estudio, el docente me solicita como mirar la parte de la contratación y cómo lo voy a manejar. Entonces, Pero la contratación interna, externa, con el Estado, ¿de qué se basa su proyecto? es un estudio de factibilidad y es Ya. para la producción y comercialización de un aceite esencial aquí en la ciudad de Pasto. Ya. ¿Y usted me Entonces, hace alusión a la contratación de materia prima, por ejemplo? ¿O no, profe, laboral? la contratación del personal. Ya, perfecto. Entonces, Sí, claro, con mucho gusto. Si quiere, pues nosotros, si gusta, si tiene las preguntas ahorita, pues me las puede hacer ahorita o agendamos otra reunión en la cual los podamos a revisar. sí, Digamos profe, me que, parece mejor agendar una reunión porque es que ajá, igual yo ahorita ya tengo la siguiente clase. listo. Entonces, usted tiene mi número de teléfono, ¿no? Eso se los mandé en los correos electrónicos. Sí, profe. ¿Sí? Entonces escríbame, porfa, para yo tenerla allí guardada en mis contactos y empezamos a cruzar ahí mensajes para efectos de, digamos, en la información concreta que le está solicitando o cómo lo podría usted orientar. Digamos, bueno, yo le podría dar varios enfoques, digamos, de la cual usted podría contratar su personal. Todo depende de cómo es que lo vaya a realizar. ¿Listo? Listo, profe. Entonces ahorita ya le escribo para de una vez cuadrarlo. Muchas Eso, listo, gracias. con mucho gusto. Que Bueno, esté que muy estén bien. muy Hasta bien. luego. Bueno, hasta luego. Que tengan buena tarde. Hasta luego.